Hoy vamos a hablar de las estéticas de lo mañé o las estéticas del mal gusto. Vamos a hablar entonces del kitsch o las estéticas de lo mañé. Frente al kitsch nos preguntamos, ¿es estética de lo mañé o definición de nuestro gusto social? Vamos a ver eso entonces. El kitsch nace de un deseo de poseer un objeto del arte o por nuestra incapacidad financiera de adquirir el original. Cuando no tenemos cómo adquirir la obra y la llevamos a un objeto de la vida cotidiana, a un objeto decorativo, y creemos que por estar ahí, ese objeto plasmado en un pocillo, en un vaso, esa es la obra misma, a ese tipo de acciones le denominamos kitsch. Es una participación en el arte a un menor precio, pero hay una inadecuación estética del objeto. Miremos, por ejemplo, ustedes conocen esto, es La noche estrellada de Van Gogh. Si la noche estrellada la llevamos a un artículo como los calcetines, creer que porque está sublimada una representación de esa pintura de Van Gogh en la parte superior de las medias, convierten a ese objeto en algo artístico, ahí es donde entonces nosotros devenimos en una acción kitsch, en una acción de mal gusto. ¿Por qué? Miremoslo acá en el cuadro de Munch. Porque a pesar de que haya varios cuadros sobre el grito, Munch nunca crea su arte para hacer una participación serial en un objeto de consumo. Es decir, el objetivo del artista nunca era convertir esa representación que hizo en una masificación comercial de la misma. Nunca pensó o nunca tuvo como objetivo que sus obras fueran llevadas a un mercado para venderlas como cualquier producto que compramos a diario. Ese tipo de acciones seriales, llevar las obras de arte a objetos de consumo y hacerle creer al espectador que porque la poseemos ya participamos del arte, es la primera parte de lo que vamos a ver del kitsch. Es la participación en un objeto totalmente mañé. Así las obras, o así el objeto, perdón, nos puede parecer muy bonito, porque lo que hacemos es masificar el arte para venderlo como unos objetos seriales, como unos objetos de cadenas. ¿Cuántas medias produce, cuántos calcetines produce una fábrica como Punto Blanco de una misma colección? Miles, millones, para venderlos al público al que ellos lleguen. Jeff Koons, un artista de arte contemporáneo, empieza a recrear esas manifestaciones de la cultura pop, de la cultura popular. La globoflexia que se puso tan de moda en los 80s, en los 90s y aún hoy en las fiestas, ese artista la lleva al acero y la convierte en esta obra. A simple vista podríamos decir que estamos ante uno de esos muñequitos, pero estamos ante una obra monumental, ante una obra de gran tamaño de Koons, representando esa cultura popular. Este tipo de manifestaciones hacen que Koons se vuelva un artista muy cotizado. No son obras baratas, son esculturas, una aleación en acero con pintura metálica y empiezan a mostrar quién tiene poder adquisitivo. Es decir, se convierten en sinónimo de las clases neoburguesas, de los nuevos ricos, que cuando adquieren un Koons lo que está mostrando es lo pude pagar. Pero no es artística en sí la obra, porque vaya más allá o porque haya una transgresión o hay una vanguardia, sino que simplemente Koons toma notoriedad porque empieza a retratar esos excesos que hay en la cultura popular. Aquí el exceso no es realizar una representación de la globoflexia, de un perro hecho con esas bombas largas que anudamos para darle formas de flor o en este caso de animal, sino el exceso es que la misma obra se convierte en sinónimo de la burguesía emergente. Es decir, el mal gusto, el exceso está representado en la misma obra, que es una obra de gran tamaño, una obra pues, que artísticamente no representa mayor cosa, pero para quien la adquiere es sinónimo de poder, es sinónimo de poder monetario, porque lo que está mostrando la persona que la adquiere es yo tengo los suficientes recursos para adquirir una obra de Koons.
Ese Michael Jackson bañado en dorado es prácticamente una porcelana y nos muestra a un Michael Jackson blanco abrazando a un simio que tuvo Michael Jackson como mascota durante muchos años y prácticamente es una obra de gran tamaño, pero parece esos muñequitos que tenían las abuelas de porcelana en la casa. Veámosla con más detalle y es escalofriante. Inclusive las capas de pintura brillante que pone sobre Michael Jackson, sobre el simio, la manera como los muestra, pues se está dando cuenta de esa cultura popular de los años 80, pero está dando cuenta también del mal gusto y de los excesos de este mismo artista, de Michael Jackson, y cómo lo hace en una obra de mal gusto, en una obra recargada, en una obra que está mostrando el kitsch en todo su esplendor. Kunz pretende dar cuenta de esos objetos populares de los años 80 o 90, pero lo hace también de una manera kitsch, casi que intencional. El kitsch entonces pertenece a un gusto de clases populares. Allí se satisface una belleza superficial. Quieren amar el arte, dice Michel Onfray, pero este tipo de personas son brutas en sus juicios. ¿Por qué decimos que son brutas en sus juicios? Porque como habíamos visto con David Hume, no han formado un juicio estético. Entonces, lo sobrecargado, el exceso de colores, el exceso de detalles, es lo que convierte algo en un objeto kitsch. Toda esa cultura pop, toda la cultura popular, los artistas, como los artistas de música popular, aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, a la Tigresa del Oriente, una representación del Che Guevara, casi como si fuera un payaso, y una colección incluso de estos angelitos que a veces vienen tomados de pinturas de Rafael, y una colección de objetos totalmente kitsch, sobrecargados, que hacen parte de la cultura popular, con colores que a veces no combinan, que simplemente están denotando o están mostrando el gusto de una clase, el gusto de una clase popular. Eso es maravilloso. En esta tetera se combinan una cantidad de estilos y lo podemos también ver en la moda. Ese tipo de trajes que ustedes dirían, bueno, yo nunca voy a salir a la calle con estos. Ese tipo de trajes extravagantes, muchas veces los diseñadores los ponen al cierre de la pasarela. Esta es una pasarela pues para rendirle un homenaje al kitsch. Pero son trajes con los que usted de pronto no iría a trabajar, pero sí a lo mejor iría a una fiesta. Cuando el traje es mucho más estrambótico, pues son los que utilizan los artistas reconocidos para ir a premios o a las galas muy importantes. Toda la bisutería, todos esos collarcitos baratos, hechos en serie, llenos de detallitos que nos encontramos en la calle, que nos parecen muy bonitos, hacen parte del kitsch. Y con eso vamos formando el gusto, en este caso, el gusto de los niños, de las niñas desde pequeñas. Vamos formando un gusto kitsch en ellas. Si notan la particularidad de este mueble, ustedes encuentran ahí casi 5 o 6 detalles de obras sublimadas en el tapiz. 5 o 6 obras, algunas muy famosas, otras no tan reconocidas. Incluso acá encuentran una ilustración común de un niño, y esto es un mueble totalmente kitsch. Ahí está lo sobrecargado, la combinación de colores, la combinación de estilos. Entonces ahí se cumple el principio que vimos al principio, hay una inadecuación total del objeto con el arte, porque creer que tenemos ese objeto, pues entonces ya nos convierte en personas cultas o hace que tengamos en nuestra casa un objeto de gusto artístico, para nada, porque inclusive se rompe con la armonía o con los cánones de eso que hemos entendido como bello. ¿Qué es el kitsch entonces? El kitsch es un término que proviene del alemán kitschen, que significa recoger el lodo de las calles, renovar los desechos y reciclar lo viejo. También otros teóricos han dicho que vienen de verkitschen, que significa hacer barato. El término fue usado para hacer bocetos y dibujos baratos
entre 1860 y 1870. Quiche es una definición de clase. Es el buen precio a gran difusión, lo que habíamos dicho con las medias, lo que hacen con los pocillos cuando a veces nos estampan ahí la imagen de la Mona Lisa, el estilo sobrecargado de detalles que les mostré ahorita, y el mal gusto, que es lo que define habitualmente a los objetos que agradan a una categoría de la población, a una categoría popular. Mírenlo acá. Es una afirmación de un gusto de clase. Hombre, puede ser clasista, esto que estamos diciendo acá, claro, pero no lo estamos viendo como algo peyorativo. Es decir, el quiche define un gusto de clase y es una clase popular por lo que habíamos dicho, porque no tienen una formación en este tipo de reflexiones sobre lo hecho. Es un juicio estético común a los individuos de un panorama social. Entonces, esta portada de una tarjeta con la que posiblemente sus abuelos, sus papás se enamoraron de sus abuelas, le puede parecer bonita a la mayoría de la población, pero es algo totalmente quiche. La expresión del perro, las rosas ahí, la combinación de colores, es decir, armónicamente no cumple con los cánones de eso que nosotros podríamos llamar bello. Satisface un deseo pueril, un deseo que simplemente dice, sí, es bonito, pero no va más allá de eso. Pero es que en este caso no podemos decir ni siquiera que es bonito. El término quiche en nuestra cultura se denomina Magné. Una de las primeras personas que empieza a utilizarlo y que lo recrea en sus novelas es Tomás Carrasquilla. En Ligia Cruz, en Frutos de mi Tierra y en Grandeza, uno empieza a notar cómo el autor lo usa. En Ligia Cruz, por ejemplo, uno de sus personajes dice, podré ser montañera, podré ser arrastrada más o menos, podré tener todo eso, pero Magné no soy. Hablemos entonces ahora del quiche como expresión de lo religioso. Esta figura, quitándole el marco, la figura del Sagrado Corazón es una figura totalmente quiche, esa combinación de colores, la expresión misma del Cristo, pero lo que hace entonces ya el artesano es crear un marco sobrecargado de estilos, lleno de detalles, incluso le pone un prendedor a la capa del Cristo. Lo mismo pasa con esta imagen de la Virgen y con esta otra. Ustedes pueden notar ahí cómo se sobrecarga y es algo que le encanta, sobre todo a una señora que va a un mercado de estos religiosos a la salida de la iglesia y le parece absolutamente hermoso. Uno, porque tiene un objeto que para ella es sagrado, en este caso a una Virgen, y segundo, por la manera en que se incrusta dentro del cuadro. Finalmente, vamos a hablar del quiche como negación de lo inaceptable. Milan Kundera, en una de sus obras más representativas, La insoportable levedad del ser, habla de que hay algo inaceptable en los seres humanos, y el quiche elimina, desde su punto de vista, lo que en la existencia humana pudiera considerarse como inaceptable. Eso en palabras de Kundera. Piensen por 30 segundos ¿qué es lo que nosotros se pudiera considerar como inaceptable? Bueno, 30 segundos es mucho para quedarme callado aquí en un video. No sé si lo pensaron. Si tienen la respuesta, exprésela en este momento en voz alta. Puede que usted haya acertado. Eso que nosotros consideramos inaceptable dentro de nuestra propia existencia es el hecho de ir a defecar. Diciéndolo en unas palabras populares, sería ir a cagar. Y ahí es donde entonces nos encontramos con el quiche como negación de la mierda. No podemos poner otra palabra ahí, y no es que pretenda ser vulgar acá con esta charla, sino que ya eufemizar, embellecer la palabra, ponerla en unos términos que no suene tan soez si se quiere, o tan dura, sería entonces volver la palabra quiche. Imagínense yo poner aquí como título el quiche como negación de la pupi, o el quiche como negación del popón, o una cantidad de términos que hemos ido agregando para educar a los niños en este tipo de expresiones. La palabra mierda pues es una palabra casi que ya incorporada en nuestro lenguaje, y bueno, pues cuando nosotros estamos en el acto de defecar, no precisamente estamos pensando en la pupis
o en el popó, o en, como dicen a veces ridículamente la gente, o en hacer del dos. Es las expresiones que nosotros usamos para no aparecer como vulgares, pero son las expresiones que precisamente están negando eso, están negando esa suciedad, esos excrementos que expulsamos fuera de nosotros y que queremos negar. Por eso tenemos alrededor de la mierda todo un aparato comercial donde tenemos baños con eliminadores de olores, donde tenemos mejores azulejos, es decir, donde convierten la experiencia no solamente de ir a bañarse y hacer otras necesidades, sino donde convierten la experiencia de defecar como algo placentero, porque lo que menos quiere usted es que cuando lo encuentren en el baño, lo huelan, lo escuchen o lo sientan. Entonces todo lo que se ha creado alrededor del hecho de ir a defecar es un andamiaje para, como dice Kundera, eso no lo digo yo, es negar el hecho de ir a defecar. El kitsch como negación de la mierda. Según Adorno, el filósofo, el kitsch es lo bello menos su parte fea. Para Kundera, desde la creación, el mundo fue creado correctamente, para Milan Kundera. Entonces, si el mundo fue creado correctamente, hay dos posibilidades. Hay un acuerdo categórico con el ser, con ese ser creador, y si yo fui creado de su imagen y semejanza, entonces no podría ocurrir un hecho, a veces tan catastrófico, como el de ir a defecar. ¿Por qué catastrófico? Pues porque, hombre, yo no voy a entrar aquí en las particularidades de lo que ocurre en el baño, pero a veces esa experiencia no suele ser lo mejor, por una cantidad de cosas que pasan, por los olores, por lo que te acabas de comer, etc. Excúsenme si soy prosaico, pero les estoy explicando esta categoría del kitsch como negación de nuestros propios excrementos, de nuestra propia mierda. Entonces, me devuelvo un poquitito. Para Kundera, desde la creación, el mundo fue creado correctamente. Si fue creado correctamente, hay un acuerdo categórico con el ser. Si hay un acuerdo categórico con el ser, entonces yo no podría estar expulsando esa suciedad que a veces incluso con olores nauseabundos me hace pensar, hombre, y toda esta porquería sale de mí. Si hay un acuerdo categórico con el ser, hay un desacuerdo metafísico con la mierda. Porque si yo fui creado perfectamente y a imagen y semejanza de ese ser superior, entonces no debería tener un acto, yo no digo bochornoso, porque puede ser placentero, porque tienes que expulsar eso que estorba en vos, sino que debería haber un desacuerdo metafísico con la mierda precisamente porque es mierda, porque es algo sucio, porque es algo de lo que yo no quiero que los demás se enteren, que los demás huelan o perciban. Si hay un desacuerdo metafísico con la mierda, el momento de la defecación es inaceptable dentro de la creación. Se lo pongo en otros términos. En los libros sagrados de cualquier cultura, ustedes no escuchan, por ejemplo, que Buda fue al baño, o que Jesucristo estaba sudando y que en medio de un discurso le dieron ganas de defecar, y lo estoy diciendo con respeto, no me estoy burlando de eso. ¿Por qué? Porque precisamente son libros sagrados y son libros que nos inspiran. Si en el libro sagrado dice que yo fui creado a imagen y semejanza de Dios, hay un acuerdo categórico con el ser, y tiene que haber un desacuerdo metafísico con la mierda, porque nosotros no vemos a esos seres en este plan, no vemos a esos seres en esta acción. Si hay un desacuerdo metafísico con la mierda, vuelvo a decirles, excúsenme la expresión, pero como estamos hablando de kitsch, yo no puedo suavizar la palabra, entonces el momento de la defecación es inaceptable en la creación, por lo que les conté ahorita. Si para Kundera desde la creación el mundo fue creado correctamente, hay un acuerdo categórico con el ser. Si hay un acuerdo categórico con el ser, hay un desacuerdo metafísico con la mierda, por todo lo que yo les venía diciendo. Porque esta no puede ser aceptada precisamente porque a nosotros nunca nos han hablado de que el ser fue al baño a defecar. Nos dijeron que fuimos creados a imagen y semejanza de él. Y nunca vemos a ese ser en este plan, en un plan de ir al baño. Y entonces tenemos que concluir que el momento de la defecación es inaceptable dentro de la creación, dentro de eso que nos han presentado. Si eso es así, si el momento de la defecación es inaceptable en la creación, o la mierda es aceptable, y entonces ¿yo qué hago? No cierro la puerta del baño, porque lo considero algo muy normal, porque a pesar de que fui creado a imagen y semejanza del ser,
pues eso hace parte también de las cosas con las que fui creado, entonces no cerramos la puerta del baño, o por el contrario, admitimos que hemos sido creados de manera inaceptable, que si bien hemos sido creados a imagen y semejanza del ser, no hemos sido creados con todas las categorías que tiene este. Y si hemos sido creados de manera inaceptable, entonces en el ideal estético, en el ideal de lo bello, del acuerdo categórico con el ser, la mierda es negada. Y todos se comportan como si no existiera. Les repito para que no me vayan después a empezar a comentar una cantidad de cosas, esto no es mío, es de Milan Kundera. Y eso es lo que hacemos. Entonces, como nadie quiere que lo escuchen, como nadie quiere que lo sientan, como nadie quiere que lo vean, cuando va al baño, por eso todo lo que hacemos todo el tiempo es negar que ese acto que es tan normal sucede en nosotros y nos comportamos como si no existiera, y por eso entonces creamos aromatizantes para los baños, eliminadores de olores, sustancias que se le echan antes del momento de ir a defecar, porque nadie quiere que sepa que subiste allí. Y procuramos baños muy ventilados y procuramos eliminadores de olores eléctricos, porque precisamente lo que estamos diciendo es hay que negar eso. Por eso cada vez los baños se convierten incluso en un objeto de lujo dentro del hogar. Y entre más estéticos y entre más bonitos sean, lo que estamos haciendo es negar ese acontecimiento que es normal entre nosotros. Ese ideal de comportarse como si todo no existiera es a lo que llamamos kitsch. Y el kitsch entonces, de acuerdo con Kundera, elimina lo inaceptable de la existencia humana. Lo inaceptable es ese acto de ir a defecar. Ahora miremos el kitsch como un objeto creado, como la artesanía. El artesano, excluido del mundo artístico, moldea, graba, pinta, sin otros intereses ajenos a los propios, es decir, a vender un objeto. Esa artesanía, cuando es llevada a un museo, Michel Onfray pregunta, bueno, si se llevó al museo, ya no es kitsch por estar en el museo. Estos objetos, de ahí viene la palabra arte, estos objetos son creaciones artificiales. Entonces, al ser sustraído de su medio natural y ser llevada a un museo, la artesanía, que es algo kitsch, se vuelve objeto de arte. Miren, no hay nada más kitsch, no hay nada más sobrecargado que uno de estos buses de carga, de transporte de personas, de transporte de mercancías en los pueblos, que aquí en las ciudades se vuelve objeto de paseo durante las épocas de diciembre. No hay nada más kitsch que eso que hemos denominado una chiva. El artesano en cerámica, el artesano en barro, recrea esa chiva, recrea ese objeto popular. La pregunta que se hace Onfray entonces es, algo de eso que es Armagnac, cuando es llevado a un museo, deja de ser kitsch. Es cuestionable, claro, porque el objeto deja de ser kitsch porque el museo crea y fabrica arte. Entonces, cuando vemos una de estas piezas en una exposición, la pregunta siempre que nos hacemos es, bueno, entonces ya no es kitsch porque está dentro del museo. Y esa es la discusión que siempre hemos tenido, y es quién dicta o no lo que es arte. O podemos decir que una figura de estas, con nuestra falaria, con lo sobrecargada, entonces ya es arte cuando alguien la mete dentro de una exposición particular del museo. Vamos a suponer que al curador del museo, al que hace la exposición, le dio por reunir una serie de objetos totalmente kitsch. Por estar dentro del museo y hablar de lo kitsch, entonces ya es un arte. Es una pregunta y es cuestionable según Michel Onfray. Aquí las tenemos. Con todo eso entonces ya podemos responder la pregunta. El kitsch es la estética de lo Armagnac o la definición de nuestro gusto social. Démonos cuenta que en la cultura antioqueña somos totalmente kitsch, que hay muchos elementos que dominan y denominan nuestra cultura. La pregunta es para que ustedes se la hagan y respondan. Nos vemos en la próxima clase.